Comienza la grabación. Gracias, Yerko. Bueno, iniciar esta jornada deseándoles a todos la más grata bienvenida. Nos alegra mucho volver a reencontrarnos en este nuevo año. Como contexto, esta jornada se va a tratar sobre la habilidad del siglo XXI, pensamiento crítico. ¿Por qué pensamiento crítico? Porque dentro del PASE este año vamos a trabajar con las habilidades del siglo XXI nuevamente, al igual que el año anterior, pero ahora vamos a profundizar más. Hemos tomado en consideración todos los comentarios que ustedes nos han hecho desde el equipo directivo y también las evaluaciones finales que ustedes nos hicieron, en donde se precisaba este año profundizar un poquito más. Entonces, las 4 habilidades generales que vamos a trabajar como PASE de la Universidad de Valparaíso va a ser precisamente pensamiento crítico, metacognición, que estas dos ustedes las van a ver con esta jornada, también innovación y creatividad, y finalmente vida y carrera. Las dos últimas puede que estén un poquito más enfocadas en nuestros estudiantes. Mi nombre, como bien lo mencionaba ayer, que es Valesca Muñoz, soy la encargada coordinadora del subcomponente Preparación en la Enseñanza Media, y me acompaña Yerko Castro, que es psicólogo educacional, ahí está saludando, Carla Yéndez, profesora de matemáticas, también está ahí saludando, Carolina Ponce, profesora de historia, y Jocelyn Aranda, profesora de lenguaje. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el equipo para que comencemos la jornada. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Valesca. Bueno, como bien decía Valesca, esta primera jornada va a ser la primera instancia de la capacitación colectiva de acompañamiento docente, donde nos vamos a enfocar en las habilidades del siglo XXI, específicamente en esta ocasión en el pensamiento crítico. Para comenzar, les tenemos una breve síntesis o tabla de contenidos de los temas que vamos a tratar el día de hoy. En primer lugar, les vamos a compartir nuestros objetivos para esta jornada. En segundo lugar, una síntesis del modelo de acompañamiento de capacitación que hemos realizado tanto el año 2021 como lo que proponemos para este 2022. En tercer lugar, tenemos pensada una breve actividad de activación. En cuarto lugar, ya empezar a hablar respecto al concepto que nos reúne el día de hoy, que es pensamiento crítico, y para ello algunos aspectos introductorios, elementos contextuales, qué entendemos por pensamiento crítico y algunos enfoques teóricos del tema. Posteriormente, vamos a hacer una profundización teórica, donde queremos entregarles algunas perspectivas que nosotros consideramos relevantes para el trabajo del pensamiento crítico en el aula. En este caso, vamos a hablar sobre sus habilidades y destrezas, sobre los niveles de pensamiento y también sobre los componentes del pensar. Y finalmente, cerrando ya la jornada, vamos a hablar un poco de lo que se viene la próxima semana. Sería el taller aplicado y ahí les vamos a contar un poquito más de detalle, ¿cierto? Y algunos instrumentos de salida que les vamos a pedir que soliciten en ese momento. Entonces, para comenzar, como les decía recién, vamos a compartir nuestros objetivos del día de hoy. En primer lugar, nuestro objetivo general es poder reflexionar en torno al desarrollo del pensamiento crítico como una habilidad indispensable para el aprendizaje y para dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. Y luego, nuestros objetivos específicos para el día de hoy son poder reflexionar en torno a las condiciones que promueven el pensamiento crítico. También identificar enfoques teóricos aplicables al desarrollo del pensamiento crítico en el aula. Y en tercer lugar, poder identificar sus habilidades, destrezas, niveles de pensamiento y componentes del pensar que permitan acompañar el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, considerando estos objetivos, ahora procedo a contarles un poco la síntesis del modelo de capacitación y acompañamiento que nosotros hemos venido desarrollando como PASEV en estos últimos años. Bueno, contarles que el año 2021 comenzamos estos ciclos de capacitación centrados en las habilidades del siglo XXI. En esa ocasión hablamos de manera general de todas ellas. Hablamos de estas 4 categorías de habilidades: maneras de pensar, herramientas para trabajar, maneras de trabajar y maneras de vivir en el mundo. Y esta información se entregó de la siguiente manera. Realizamos 4 jornadas, también en este mismo formato a través de Zoom, ¿cierto? Siendo la primera de ellas una jornada teórica donde se trataba la temática de habilidades para el siglo XXI, luego una segunda jornada de herramientas didácticas para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, posteriormente realizamos una tercera jornada de herramientas de evaluación para el desarrollo de habilidades del siglo XXI y finalizamos con un taller aplicado, donde sintetizamos todo lo visto en las 3 jornadas anteriores. Pero, como bien decía Valesca al comienzo de esta jornada, recibimos su retroalimentación de muchos de los profesores participantes y se nos dijo bastante
que si bien consideraron como muy pertinente la temática tratada, quisieran que, o desearían que las temáticas fueran más profundas, como que los temas a tratar se revisaran con mayor detención, ¿cierto? Con mayor enfoque y no de manera tan general como se hizo el año pasado. Es por ello que nuestra propuesta de este año se plantea de la siguiente manera. Este año 2022 vamos a enfocarnos por completo en dos habilidades de la categoría maneras del pensar, que serían pensamiento crítico, por una parte, y por otra parte, metacognición. Estas serían las dos grandes temáticas que vamos a trabajar el año 2022 y se van a trabajar de la siguiente manera. ¿Ya? Ambas, si se fijan, es un ciclo que se repite dos veces, que comienza con esta jornada, que es la que estamos haciendo ahora, que sería la primera jornada teórica, que es la de la temática de pensamiento crítico, que tiene una hora de duración, y luego iría acompañada la semana siguiente de un taller práctico, que va a ser a través de esta misma vía por Zoom, ¿cierto? También con una hora de duración. Al finalizar ese taller práctico, a los asistentes se les va a dejar como tarea un desafío, para el cual tendrán un plazo de 2 semanas para responder. Y en ese plazo de 2 semanas vamos a estar trabajando con los profesionales PASE y los profesores participantes, un proceso de retroalimentación del desarrollo de ese desafío, hasta que posteriormente nos reunamos nuevamente en una última reunión de retroalimentación que va a ser sincrónica y que también va a durar 1 hora. Entonces eso completaría el primer ciclo, donde trabajaríamos a profundidad el tema de pensamiento crítico y posteriormente repetiríamos los mismos pasos, pero ya hablando ahora de metacognición. Esa sería nuestra propuesta para el año 2022. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda respecto a la forma de trabajo del PASE con el acompañamiento docente. De lo contrario, podríamos seguir continuando. Ya. Ahora viene la actividad de activación. ¿Ya? Vamos a empezar esta jornada con una muy sencilla pregunta, para la cual les pido que estén atentos y en su momento puedan responderla a través del chat. La pregunta es la siguiente. ¿Qué factores creen ustedes que tensionan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto actual? Pensando contexto actual, año 2022, ¿cierto? Vuelta a las clases presenciales, ¿verdad? Y bueno, todo el contexto que está aconteciendo en este preciso instante. Isis Pacheco levantó la mano. Isis, te escuchamos. ¿Me escuchas? No, no se escucha. No se escucha. ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, ya. Eh, y quería preguntar si la actividad era grupal o individual, que no escuché bien. En esta instancia no, en esta primera instancia que es teórica, no, vamos a hacer solamente una actividad individual, pero posteriormente la próxima semana, cuando sea el taller aplicado, ahí sí van a hacer actividades grupales. Ahí luego les vamos a explicar en mayor detalle cómo se va a organizar eso. Ah, eso quería preguntar del desafío. Perfecto. Ese grupal. Sí, ese va a ser grupal, exactamente. Ok, gracias. Gracias a ti por tu pregunta, Isis. Entonces les devuelvo la pregunta. ¿Qué factores creen ustedes que tensionan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto actual? Para responder esta pregunta, los invitamos a responder a través del chat de la aplicación. Como se ve ahí en la diapositiva, tienen que presionar ese dibujito donde dice chat y se les va a abrir un cuadro de texto. Entonces ahí, quienes quieran responder esta pregunta pueden hacerlo a través de texto. Les damos un tiempo para que puedan responder. Por ahora no hay respuestas. Me imagino que están pensando en su respuesta. Ya, aquí tenemos una primera respuesta. Rosa nos dice, el tiempo dado para estudiar los contenidos. Claro, según entendemos, se han reducido los tiempos, la hora de clase ahora es de 30 minutos, un factor tremendo a considerar. Alejandra nos comenta, los factores conductuales. También hemos visto que ha sido una temática muy difícil de abordar este año, los cambios conductuales en nuestros estudiantes, hay como mayores problemas de convivencia, ¿verdad? Entre otras cosas. Paulina nos dice, en nuestra realidad,
la extensión de la jornada escolar, claro, como hablábamos recién, los cambios temporales igual, en unos casos se reducen, en otros cambios se amplía, se extiende. Ivo nos comenta la desmotivación con la que llegaron post pandemia. Exacto, es muy difícil el ambiente para ejercer la pedagogía con unos estudiantes tan motivados que además están viviendo un cambio histórico increíble. Paulina comenta ahí, reforzando su respuesta anterior, la jornada completa. Nivia nos dice readaptación a la presencialidad. Claro, como pasar de 2 años del trabajo telemático, ¿cierto? Trabajo virtual, ahora a volver a la presencialidad, ¿cierto? Ha sido bastante difícil. Cristian nos dice la motivación de los estudiantes, claro, lo que hablábamos recién. Desmotivación y problemas conductuales, nos dice Valeria. Gianni nos dice el manejo de la convivencia entre pares por parte del establecimiento, el manejo de la distribución estratégica de las asignaturas, la jornada, bastantes factores ahí a considerar, ¿cierto? Rina nos dice los vacíos en contenidos y rutinas escolares que presentan los estudiantes post pandemia. Eso también es un tremendo factor, unos vacíos académicos, ¿cierto? Una brecha importante ahí de sortear. También Rosa nos dice la pandemia, el uso de mascarilla, eso igual es un tremendo tema para la pedagogía. O sea, mucho del lenguaje no verbal se pierde completamente debido al uso de mascarilla, eso dificulta mucho más los procesos de enseñanza-aprendizaje. Perfecto, ahí tenemos bastantes respuestas. Muchas gracias por participar en esta mini actividad. Se lo agradecemos sinceramente. Entonces ahora vamos a proceder pensando en este punto, que es los factores que tensionan los procesos de enseñanza-aprendizaje en este contexto que vivimos ahora. Queremos vincular esta pregunta a lo que es el tema central de esta jornada, que es pensamiento crítico. Entonces, pensando en esto, en esta pregunta, ¿qué factores tensionan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto actual, cierto? Enfocándonos en pensamiento crítico, es qué cosas hacen necesario también el desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, por una parte, pensando en el contexto que estamos viviendo, está en primer lugar las demandas del contexto social, ¿cierto? Vivimos en una sociedad actual en la que se requieren cada vez nuevas habilidades, por eso tan importante la temática de las habilidades del siglo XXI, como lo son el trabajo colaborativo, la evaluación de la información, el poder negociar entre pares, ¿verdad? La toma de decisiones, responder, cuestionar, explicitar puntos de vista, resolver problemas, la misma convivencia escolar, ¿verdad? Son temas para los que nuestros estudiantes están totalmente demandados a día de hoy y muchas veces quizás carecen de esa habilidad o esa competencia. Entonces ya es un factor que tensiona de por sí este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, ¿verdad? La sociedad de la información en la que estamos inmersos. Las redes sociales, ¿cierto? Todo hoy en día está mediado por las redes sociales. Las redes sociales son la principal fuente de información para mucha de la población actual. La infoxicación que surge también de esas fuentes, ¿verdad? Las fake news, la inmediatez, hacen mucho más relevante que nunca el desarrollo de una habilidad tan importante como lo es el pensamiento crítico, poder analizar y observar críticamente las fuentes de información a las que estamos expuestos día a día, nunca ha sido más relevante que hoy en día. Y en tercer lugar, esta misma necesidad de desarrollar nuevas habilidades también genera otra necesidad que es saber cómo enseñarlas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, surgen nuevos enfoques en educación, que también es otro factor a considerar para este contexto actual del desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico. Aquí algunos ejemplos sería el aprendizaje profundo, ¿verdad? La enseñanza para la comprensión o el aprendizaje activo, que son todos enfoques que apuntan al desarrollo de la comprensión y, ¿cierto? Como al desarrollo de la apropiación de los aprendizajes. Ya abandonamos el antiguo paradigma, ¿cierto? Quizás más conductista de memorizar, ¿cierto? Y de alguna manera como rendir en esos términos, sino que ahora lo necesario para nuestros y nuestras estudiantes es como asimilar y desarrollar significados propios del aprendizaje. Entonces, por eso este tipo de enfoques, dentro de muchos otros, se hacen muy relevantes a día de hoy y también se torna en un desafío el tránsito desde la antigua pedagogía, ¿cierto?, a estos nuevos enfoques. Entonces, tomando en consideración estos elementos contextuales, ahora ya empezaríamos a adentrarnos a la pregunta que nos reúne el día de hoy: ¿cómo desarrollar el pensamiento crítico en el aula? ¿Qué es el pensamiento crítico, cierto? Y para ello le daré la palabra a mi compañera Jocelyn Aranda, quien va a dar algunos aspectos introductorios al respecto. Gracias, Yerko. Entonces, tomando en cuenta, ¿cierto?, este marco contextual,
surge la interrogante, ¿por qué mirar el pensamiento? O más en concreto, cómo responder a estos factores que tensionan los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico. Y para poder responder a esta pregunta, en primer lugar, ¿cierto?, tenemos que hacer el ejercicio de poder generar este código común respecto a lo que vamos a entender por pensamiento crítico. Si nosotros nos fijamos en la definición, ¿cierto?, distintos autores desde diversas perspectivas han abordado esta habilidad. Algunos la han entendido como una habilidad para formular preguntas estratégicas y argumentar, como su habilidad es, por ejemplo, como analizar, identificar, sintetizar, entre otras, como una competencia esencial en la investigación, como una capacidad para discernir información, evaluando contenido y pertinencia. De alguna forma, estos autores podemos organizarlos, ¿cierto?, en tres enfoques. Unos que entienden que el pensamiento crítico es un conjunto de operaciones que involucra habilidades, ¿cierto?, cognitivas, como el analizar, evaluar, estrategia de pensamiento, como el tomar decisiones, resolver problemas, y estrategia metacognitiva. Otros la han entendido como una capacidad esencial en la investigación, donde a través de un problema, de un fenómeno, uno busca responder, ¿cierto?, a estas actividades que requieren del pensar. Y por último, ¿cierto?, un último enfoque dice que este proceso está activo siempre. Nosotros siempre necesitamos o requerimos, ¿cierto?, estar desarrollando el pensamiento crítico, y por lo tanto, para poder responder a esta necesidad, aplicamos algunas estrategias, habilidades o disposiciones. De alguna forma estos tres enfoques se han ido complementando, y si nosotros nos fijamos en el currículum nacional, específicamente las orientaciones para el aprendizaje, ¿cierto?, a través de las bases curriculares, se nos dice explícitamente que el principal desafío de los docentes es la aplicación exitosa de las habilidades de pensamiento. Y aquí se nos habla no solamente de destrezas, habla de disposiciones que debe tener un estudiante, de procedimientos, ¿cierto?, y de habilidades para ir fortaleciendo un pensamiento eficaz o un pensamiento profundo. Nos dice además que estas habilidades, estos conocimientos, estas actitudes, nosotros deberíamos desarrollarlas no solo, ¿cierto?, en alguna asignatura, sino que debiese ser un foco central, transversal, tanto en las asignaturas del plan común como del plan diferenciado. Y que es súper relevante trabajar la habilidad de pensamiento porque nos permiten hacer transferencia a contextos más inmediatos, ¿cierto?, como también algunos contextos académicos, y en general aprender, ¿cierto?, en la vida cotidiana. Por lo tanto, en nuestras prácticas de aula debiese haber un espacio propio para la enseñanza de estas habilidades de pensamiento, una enseñanza explícita, que no se den por sentada, sino que lo podamos intencionar incluso desde la organización de procesos de enseñanza-aprendizaje. Complementando también con estas orientaciones que nos entregan las bases curriculares, es importante también tener en cuenta que el año pasado se presentaron estándares de la profesión docente, es decir, una actualización del marco para la buena enseñanza. Esta actualización obedece principalmente a responder los desafíos actuales. Un marco para la buena enseñanza que mida las habilidades para el siglo XXI y que dar mucho más detalles, ¿cierto?, de aquellos estándares que un profesor debiese considerar para promover una enseñanza de calidad. Y específicamente de todas estas habilidades del siglo XXI, le otorga un espacio propio a aquellas que se refieren a maneras de pensar, es decir, al pensamiento crítico y la metacognición. Y en el estándar 8, por lo tanto, se señala que nosotros debiésemos incorporar estrategias para el desarrollo de habilidades de pensamiento, ¿ya?, a través de tres ideas. Dice que debiésemos incorporar en nuestras prácticas pedagógicas distintos enfoques para la promoción del pensamiento crítico. Luego habla de implementar estrategias didácticas como, por ejemplo, formular preguntas, formular debates, desafiar teoría existente, entre otros. Y por último, generar espacio de interacción pedagógica para la elaboración de juicios críticos, basado en la reflexión, uso del error, de modo, dice, de favorecer a los estudiantes la capacidad de estar abierto a los cambios y de tomar decisiones razonadas. Es decir, la orientación, es cierto, que nos entregan el ministerio, le otorgan un espacio especial al desarrollo del pensamiento. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos, ¿cierto?, en estos estándares de nuestra profesión, debiésemos también darle ese espacio propio al desarrollo de estas habilidades del pensar.
Bueno, luego entonces de haber visto, ¿cierto?, este contexto y también las orientaciones que emanan desde el ministerio, queremos profundizar entonces en el cómo podemos estimular de una manera concreta el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, de qué manera lo podemos hacer, cómo lo podemos llevar a la práctica en nuestras aulas. Entonces en esta parte de profundización vamos a abocarnos a eso. Para dar respuestas entonces a estas preguntas, la literatura y los diferentes autores nos proponen diferentes líneas de acción. Tenemos por un lado algunos autores que nos proponen que el pensamiento crítico se descompone en sus habilidades o destrezas. También la literatura nos propone que hay que orientar la enseñanza utilizando los niveles de pensamiento. Y por último, hay autores que nos proponen que para tener un pensamiento profundo, los estudiantes deben transitar por los componentes del pensar. Entonces vamos a revisar cada una de estas ideas brevemente. Vamos a partir por las subhabilidades, ¿cierto? Hay autores que nos plantean que el pensamiento crítico se descompone en diferentes subhabilidades, destrezas o procedimientos, y el objetivo acá con esta es que nosotros como docentes en nuestras clases podamos intencionar el uso de estas subhabilidades de manera frecuente. Entonces si hacemos esto vamos a estar contribuyendo a desarrollar esta macrohabilidad que sería el pensamiento crítico. Y acá tenemos diferentes autores, acá pusimos una selección de 5 autores, pero hay muchos más. Por ejemplo, tenemos a Luis Cangalaya, que nos dice que los estudiantes deberían argumentar, resolver problemas, analizar, evaluar. Alberto nos dice que deberían comprobar hipótesis, tomar de sus decisiones. Jeffrey Williams lo mismo, resolver problemas, tomar decisiones. En fin, hay muchas subhabilidades, destrezas o procedimientos que los estudiantes nosotros deberíamos tratar de intencionar en nuestras clases. Si los revisamos en general, un panorama general, hay algunas que se repiten entre los autores, que son estas que tenemos acá. Estas 5 que vemos acá son las que más se repiten. Por ejemplo, el analizar, el evaluar, el razonar con argumentos, el que los estudiantes resuelvan problemas, el que tomen decisiones. Estas son algunas, las que más se mencionaban, como les decía, pero no las únicas, ¿ya? Por otro lado, también tenemos que la literatura nos habla de los niveles de pensamiento. Los niveles de pensamiento son clasificaciones que nos permiten ordenar las habilidades de pensamiento según su nivel de complejidad. Y para esto, para poder jerarquizar y ordenarla, existen las taxonomías que nos ayudan a eso. Y tenemos diferentes taxonomías que se pueden utilizar. La más conocida es la taxonomía de Bloom, que es del año 1956. Tenemos la taxonomía de Anderson, de Marzano, la digital que salió en 2009. Estas son actualizaciones a la taxonomía de Bloom. También tenemos otra taxonomía que es de Edler y Paul. Independiente, no vamos a profundizar en ellas, pero sí queremos quedarnos con la taxonomía de Anderson, ¿ya? Es la más conocida, la que más se está utilizando actualmente, y ustedes lo más probable es que ya la conocen. ¿Cierto que la conocen? ¿Sí? Sí, ahí, gracias Nidia. La taxonomía de Anderson, ¿cierto? Que es una actualización, que se actualizó en 2001. ¿Qué es lo que nos dice esta taxonomía? Que tenemos habilidades de orden inferior y habilidades de orden superior. Habilidades de orden inferior tenemos el recordar, el comprender, el aplicar, y de orden superior ya tendríamos a analizar, evaluar y crear. Entonces esta taxonomía nos permite organizar nuestros objetivos de aprendizaje, organizar nuestras metas y poder asociarla a los distintos niveles de pensamiento. Es una herramienta que nos va a permitir entonces poder diseñar, crear nuestras propuestas didácticas, metodológicas, evaluativas, asociándolas a estas habilidades de pensamiento. ¿Qué es lo importante recordar en el uso de esta taxonomía? Que esta es una taxonomía, una jerarquía de complejidad del pensamiento,
no es una secuencia temporal. Por mucho tiempo se utilizó esta taxonomía con la creencia de que era una secuencia temporal. No sé si se recuerdan que en muchas imágenes, cuando hablamos de la taxonomía de Bloom, va a aparecer una pirámide. ¿Han visto la pirámide? Sí, gracias, Livia. Aparece una pirámide. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que los docentes tendíamos a creer que como la base de la pirámide está recordar, comprender, aplicar, nosotros teníamos que profundizar en la base. Entonces nos quedábamos en esa parte de la pirámide, en que los estudiantes recordaran, comprendieran y aplicaran, y las habilidades de orden superior iban quedando desplazadas para después, para los niveles superiores, para cuando los estudiantes estuvieran un poquito más grandes. Entonces las íbamos desplazando. Centrándonos más en comprender, ¿cierto?, en qué es lo que conocen, en los contenidos. Entonces es importante acá entender que estas habilidades de orden superior nosotros las tenemos como seres humanos desde pequeños, desde la infancia, y nosotros tenemos que ir estimulándolas para que no se vayan perdiendo con el tiempo, ¿ya? Seguir estimulándolas, porque de esa manera nosotros vamos creando y conociendo conociendo nuestro entorno. Eso principalmente con las taxonomías. No sé si hay una duda aquí, ¿no? Pasa. Bien, y en esta ruta, ¿cierto? Miramos la destreza, miramos las habilidades, y de alguna forma vimos que a través de las taxonomías podemos ya ir incorporando estas destrezas, estas habilidades. Queremos a esta ruta agregarle un último elemento, que serían los componentes del pensar. Los componentes del pensar apuntan a, como bien aparece ahí proyectado, a estructuras universales de pensamiento, es decir, aquellos componentes que están involucrados en todo proceso de pensamiento, que nosotros siempre lo ponemos en práctica y que por ende es importante que tanto nosotros como docentes conozcamos estos componentes de alguna forma para luego poder intencionar su desarrollo con nuestros estudiantes. Y seguimos en general en todo proceso de pensamiento este ciclo. Iniciamos, ¿cierto?, con, cuando pensamos, dice, tenemos un propósito. Ese propósito está dentro de un punto de vista, basado en suposiciones, que llevan implicaciones y consecuencias. Usamos datos, hechos y experiencias para hacer inferencias y emitir juicio, basado en conceptos y teorías, para contestar una pregunta o resolver un problema. Entonces, cuando hablamos de los componentes del pensar, nos referimos a todos estos elementos, a los propósitos, a los puntos de vista, suposiciones, implicancias, consecuencias, los datos, las inferencias, los conceptos, las preguntas, ¿ya? Un estudiante o nosotros mismos en todo acto del pensar estamos poniendo en práctica este proceso. Pero que es importante que no solamente, ¿cierto?, lo pongamos en práctica, sino que podamos intervenir para mejorar o fortalecer este proceso del pensamiento. Entonces, ¿por qué agregamos este elemento? Porque es interesante que nosotros en nuestras prácticas podamos ir indagando en este proceso que realiza siempre un estudiante para poder intervenir, ¿cierto?, y hacer que alcancen siempre niveles más altos de desarrollo en el pensar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, cuestionando esta estructura del pensamiento. Si, por ejemplo, yo advierto que mi estudiante cuando realiza o cuando da a conocer su punto de vista, lo hace basado en prejuicio, ¿ya? Un pensamiento estrecho de mira que considera solo una perspectiva. Yo, por ejemplo, me podría centrar en ese componente del pensar, que serían los puntos de vista, y podría ahí cuestionar a mi estudiante. ¿Existe otro punto de vista que tú no hayas considerado? ¿Desde qué perspectiva me estás hablando? ¿Qué otras perspectivas tú no estás incorporando en tu forma de razonar? Y ahí, por ejemplo, yo estoy cuestionando ese elemento que él integra, ¿cierto?, en su actividad de pensar. También, por ejemplo, cuando mi estudiante realiza inferencias y conclusiones, yo podría ahí intervenir ese elemento y le pregunto, ¿cómo usted llegó a esa conclusión? ¿Qué otra conclusión alterna podríamos considerar? ¿Ya? Muéstreme su línea, dé a conocer su línea de pensamiento. Entonces lo que yo estoy haciendo ahí es hacer visible, ¿cierto?, mostrar el proceso que está llevando a cabo mi estudiante para que yo como docente pueda ver este proceso y él también pueda advertir lo que está llevando a cabo al desarrollar un tipo de razonamiento. Entonces la invitación, ¿cierto?, con este último elemento es que en nuestras prácticas
consideremos, ¿cierto?, el cuestionar esta estructura, estos componentes del pensar. Yo, por ejemplo, esto del mismo elemento que le decía al punto de vista, yo podría pedirme a mi estudiante que realicen un organizador gráfico, o una lluvia de ideas, o alguna rutina de pensamiento que me permita a mí poder mostrar, ¿cierto?, las distintas perspectivas que ellos no han considerado. Entonces, de esa forma, intervenimos, ¿cierto?, este componente para mejorarlo y hacer que mi estudiante alcance un pensamiento de mejor calidad. Entonces, revisando, ¿cierto?, esta ruta, dijimos que tenemos su habilidad y destreza, que son propias del pensamiento crítico, que nosotros debemos integrar de forma explícita en nuestras aulas, que las taxonomías, los niveles nos van a ayudar para poder ir incorporando eso en nuestras prácticas de aula, y por último, que dejar la invitación a considerar estos componentes del pensar. Nosotros como profesores tener claro que nuestros estudiantes pasan, ¿cierto?, por esos elementos, por este ciclo, para poder intervenir y mejorar sus procesos, ¿ya? Entonces, la invitación ahí, ir viendo esta ruta e ir intencionando, ¿cierto?, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir entonces de todo lo que hemos estado revisando, los quiero invitar, ¿verdad?, que ahora podemos ir aplicando un poco este acervo teórico que hemos revisado con compañeros. Para ello, entonces, les vamos a proponer el siguiente ejemplo, que se llama cartel publicitario. La idea es que ustedes puedan invitar a sus estudiantes a mirar este eslogan, ¿verdad?, publicitario, y que se puedan tomar unos minutos. ¿Para qué curso está considerado esta actividad? Principalmente para un cuarto medio, ¿verdad? Es la asignatura de lenguaje y el eje en este caso es comprensión. Nos interesa que ustedes puedan observar a continuación la meta de aprendizaje, que es generar propuestas alternativas para la solución de un problema a través de textos publicitarios. Esa es nuestra meta y nuestro objetivo. La idea es que ustedes puedan invitar en este caso a los estudiantes a tomarse unos minutos para que puedan observar bien la imagen, en este caso lo van a hacer ustedes, observar bien la imagen, ¿verdad? Y a continuación vamos a ir desglosando parte por parte de cómo podríamos desarrollar en concreto este trabajo. Primero entonces vamos a observar la meta. La meta de aprendizaje dijimos que era generar propuestas alternativas para la solución de un problema a través de textos publicitarios. Primero tenemos que identificar, ¿verdad?, nuestro nivel de pensamiento. Estamos trabajando con el nivel de pensamiento que es crear, ¿verdad? De ahí se desglosa, en este caso generar. Estamos pidiendo que de alguna manera genere algo nuevo, pruebe algo nuevo, ¿verdad? En este caso, propuestas alternativas. ¿Para qué? Para una solución de un problema que sería nuestra subhabilidad, ¿verdad? Nuestras destrezas asociadas a través de textos publicitarios. Identificando una vez la meta de aprendizaje, vamos a ir a la siguiente propuesta que tenemos para revisar. Mencionábamos a continuación, ¿verdad?, que teníamos ciertos niveles de pensamiento. Los niveles de pensamiento, decíamos, ¿verdad?, que están de los niveles más iniciales a los más profundos. Para ello, ¿qué preguntas podríamos desarrollar en los estudiantes, ¿verdad?, desde los niveles iniciales hasta los niveles superiores? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de recordar, les decimos a los estudiantes, ¿cuáles son los elementos que componen un cartel publicitario? Con ello, ¿verdad?, estamos pidiendo que puedan identificar estos elementos, ¿verdad? Por eso tanto estamos a un nivel más explícito de la información. En cambio, en comprender y aplicar, vamos avanzando un poco más. Describa los elementos presentes en el cartel publicitario, pero todavía está con la identificación, ¿verdad?, el reconocimiento de esta información. Después en aplicar, ¿cómo modificaría ese eslogan publicitario? Ahí recién avanzamos a un segundo nivel, que es un nivel intermedio, ¿ya? Posteriormente, ¿dónde nos queremos situar nosotros y cuál es la propuesta que queremos hacerle a ustedes? Es que podamos llevar a nuestros estudiantes a los niveles superiores del pensamiento, como es analizar, evaluar y crear, ¿ya? Para ello las preguntas son, ¿cuál es la relación entre la imagen central y el eslogan del cartel publicitario? Ahí, ¿verdad?, ya le estamos pidiendo de cierta manera una comparación, contrastación de información. Para luego continuar con evaluar, ¿estás de acuerdo con que el destinatario de esta publicidad son principalmente los varones? Ahí estamos emitiendo un juicio, ¿verdad? Y con crear, le estamos pidiendo, ¿verdad?, que pensando en el contexto actual, ¿qué cartel publicitario harías tú? Una transformación de esta información. Por tanto, lo interesante de esto es cómo transitar en estos elementos o estas preguntas un poco más complejas.
Pero no nos podemos quedar solamente con estas preguntas, sino que lo que queremos involucrar ahora también son los componentes del pensar. Si pudiéramos visualizarlo, toda esta información en una matriz estaría de la siguiente manera. Ya mencionamos que tenemos la meta de aprendizaje y ella es la que nos va a guiar de alguna manera, ¿verdad?, en este trabajo. Los niveles de pensamiento dijimos que queríamos situarnos en analizar. ¿Por qué? Porque analizar habla precisamente de descomponer esta imagen, de descomponer en este caso el cartel publicitario en sus partes constitutivas, analizarlo, desglosando, porque es una mujer, qué opinan también las niñas al respecto. Y la pregunta social sería, ¿cuál es la relación entre la imagen central y el eslogan del cartel publicitario, por ejemplo? Si queremos profundizar un poco más, podríamos pensar entonces en evaluar, porque lo que nos buscamos acá es emitir un juicio, en este caso valorativo, a partir de datos, hechos y experiencias. Una pregunta, ¿verdad?, podría ser, ¿estás de acuerdo con que el destinatario de esta publicidad son principalmente los varones? Y con crear, ¿verdad?, les pedimos que generen respuestas alternativas a este cartel publicitario, y para eso obviamente le decimos, ¿qué cartel publicitario harías tú? Sin embargo, el riesgo de estas preguntas también tiene que ver con que no nos sirve de alguna manera que los estudiantes no respondan, por ejemplo, en evaluar, dice, ¿estás de acuerdo con el destinatario de esta publicidad son principalmente los varones? Puedan decir sí o no, sino que queremos profundizar un poco más, ¿verdad? Por algo estamos hablando de pensamiento crítico, queremos profundizar un poco más, y aquí la importancia, estimados profesores, de los componentes del pensar. Decíamos recién que nos interesa saber cuál es el propósito de esa respuesta también, del punto de vista de los estudiantes, cuáles son las suposiciones o implicancias y consecuencias, en este caso, de esta actividad que estamos realizando. Para ello nos interesa saber, en este caso, cuáles son las inferencias y conclusiones a las que han llegado los estudiantes para poder responder a aquello, ¿ya? Por tanto, ¿qué preguntas podríamos considerar acá para poder realizar esto con mayor profundidad? Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Cómo usted llegó a esa conclusión? ¿Puede explicar su razonamiento? ¿Existe alguna conclusión alterna que sea posible? Dado los hechos, ¿cuál es mejor conclusión posible? Si se fija, las preguntas tienen que ver con indagar, porque no queremos respuestas simples de nuestros estudiantes, queremos hacerlos cuestionar, ¿verdad? Y además también los puntos de vista. Ya no basta la simple opinión, sino que también lo que buscamos principalmente es ¿desde qué punto de vista miramos esto? ¿Existe otro punto de vista que debemos considerar? ¿Cuáles son los elementos asociados a esta situación? Entonces, a partir de ello, lo que buscamos principalmente es que los estudiantes puedan ir profundizando cada vez más en las preguntas que estamos realizando. Recuerden que de alguna manera, esto es un ciclo de pensamiento. Todos al momento de contestar preguntas vamos pasando por estos elementos, ¿verdad? Pero lo que queremos hacer es que nuestros estudiantes, ¿verdad?, tomen conciencia de eso. Es por ello que, a modo de conclusión de esta primera parte, de esta pincelada que estamos hoy día entregando, queremos realizar la siguiente síntesis. Es muy importante que este ejemplo lo vamos a trabajar, y otros más, por supuesto, lo vamos a trabajar en el taller de la próxima semana, porque queremos que ustedes ahora sean los partícipes. Pero ¿con qué debemos irnos en esta sesión? Principalmente considerando que trabajamos y debemos potenciar, para lograr un pensamiento crítico, los niveles de pensamiento de nuestros estudiantes, porque es ahí donde vamos desarrollando las destrezas y habilidades, sus habilidades de orden superior, ¿ya? También debemos considerar los componentes del pensar, que son estas estructuras mentales que van teniendo los estudiantes, pero que tenemos que ir haciéndola de alguna manera más rutinaria y que vayan tomando conciencia. Por eso nosotros vamos a trabajar también metacognición próximamente, porque van muy tomaditos de la mano. Al tomar conciencia, ¿verdad?, de cómo yo voy pensando, hacer visible el pensamiento, como dice la literatura, ¿ya? Y para ello, ¿quiénes son responsables de eso? Nosotros. Nosotros como docentes debemos hacer explícita este tipo de actividades, por ejemplo, en las clases. Hacer ese tipo de preguntas. Es ahí, a través de la pregunta, donde logramos de alguna manera remecer a los estudiantes y hacerlos reaccionar para que ellos vayan profundizando en su pensamiento crítico. Pero no basta con hacerlo en una sola asignatura. El desafío es que como colegio, cómo de alguna manera voy conversando, el profesor de matemática, el de lenguaje, el de ciencia,
vamos adoptando esto como una estrategia, ¿ya? Porque la habilidad requiere tiempo. Para lograr una habilidad requiere tiempo. Entonces ahí tenemos que ponernos en coordinación, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, consulta, estimados profesores, en esta tarde lluviosa? ¿Están conectados? ¿Están vivos? Alguna pregunta. Ya. Sí, estamos vivos. Están vivos, me parece perfecto. Vamos a continuar entonces. Yo tenía la pregunta de si de alguna manera nos harán llegar este material, Sí, profesor. la grabación o el PPT. Vamos a enviar la grabación, vamos a enviar la presentación y vamos a enviar otros materiales también para que ustedes puedan ir complementándolo, porque recuerden que esta es la primera jornada teórica. La próxima semana es la jornada práctica. Y ahí, por favor, sí, antes del taller, por supuesto, para que ustedes lo puedan revisar, ¿verdad? Y puedan mirarlo, porque en el taller ahí sí que vamos a aplicar todo lo que hemos estado trabajando en el día de hoy. Sí, por supuesto, la idea es compartir este material, somos todos una comunidad de aprendizaje. Sí. Muchas gracias. De nada. Quiero hacer una consulta. Por supuesto, Nidia. Respecto a la pregunta que se plantea para evaluar. Sí, si quieres devuélvete un poquito ya. Sí, a ver si la pueden... ¿Ahí? No, ¿dónde está la pregunta? ¿La siguiente? ¿En la matriz? ¿Estás de acuerdo? Ah, está. Sí, aquí. No, en esa. Ya. Dice, la pregunta dice, ¿estás de acuerdo con que el destinatario de esta publicidad son principalmente los varones? Creo que es una pregunta que, bueno, uno siempre aconseja a los profesores no hacer este tipo de preguntas porque el estudiante contesta sí y con eso se queda conforme, porque en ninguna parte ni siquiera se le dice que fundamente ni ninguna cosa. ¿De qué otra manera se puede plantear esa pregunta sin que esté en primer lugar la respuesta? Porque estamos dando por hecho nosotros con la pregunta estamos dando por hecho de que esta publicidad está destinada principalmente a los varones. ¿Cómo se puede hacer para acá que no necesariamente, porque acá, claro, si bien podría ser que la pregunta sea un poco conducente, los estudiantes podrían decir, no estoy de acuerdo con que va precisamente a los varones. Por ejemplo, podríamos tener una respuesta contraria, a pesar de que quizás sea un poco obvio para nosotros que esa es la respuesta quizás más correcta. Sin embargo, lo que nos interesa, y por eso avanzamos en la matriz, y por eso nos interesa, en los componentes del pensar. Porque si el estudiante dice, ya, por ejemplo, lo que buscamos es que evalúe, que emita un juicio de valor, ¿no es cierto? Que haga una respuesta mucho más completa que sí o no. Por supuesto, no nos sirve ese tipo de respuesta, sino que quieren promover por qué sí o por qué no. Entonces, ahí, de alguna manera, podemos utilizar estas preguntas que están relacionadas con los componentes del pensar. Bueno, pero a partir de los puntos de vista, si es sí, ¿por qué crees que es sí? ¿O por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Desde qué perspectiva lo estamos mirando? Por ejemplo, si es no, ¿por qué? Lo mismo, ¿ya? De alguna manera, y ahí empezamos a indagar un poco más, ¿ya? Es por eso que no solo debí saber solo una pregunta asociada, en este caso, al nivel de pensamiento, sino que también estas preguntas del componente del pensar buscan aquello, buscan por qué el estudiante razonó o pensó como pensó, de alguna manera. Eso es lo que nos interesa saber, ¿ya? Para que la respuesta no sea tan literal. Entonces, debí saber como una pregunta previa, de manera que ellos digan, porque para nosotros a lo mejor es obvio que el afiche se está destinado principalmente a los varones, pero quizás otra pregunta antes de hacerle esa a los estudiantes, cosa que ellos tengan la posibilidad de decir a quién, cuál es el destinatario de ese afiche. Ahí, disculpa Carolina que te interrumpa, y por ejemplo, como esta es centrada en la clase de lenguaje, ahí sería interesante que la profesora antes, por ejemplo, o el profesor, hable de los distintos sistemas de signos. Ahí está el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, está la imagen en la disposición. Entonces, apropiarse de eso, por ejemplo, y podría plantearlo de otra forma, considerando los distintos elementos constitutivos. Evalúa críticamente cuál es el destinatario principal de la imagen publicitaria. Y ahí se da otra forma de plantear la pregunta. Y además también debiese indicar, si nos muestra la imagen del cartel, debiese indicar
¿En qué aspectos o qué elementos, por ejemplo? Por eso ahí las preguntas a lo mejor iniciales, ¿qué elementos podrían a lo mejor conducir a que este cartel va dedicado a un cierto tipo de público? Por ejemplo, ya la expresión de la chica que aparece ahí, las manos que aparecen, ¿dónde, en qué elementos él puede observar? Y eso tiene que ver con, claro, varios pasos previos, obviamente acá lo hemos puesto como un ejemplo, pero es importante que el estudiante, siempre cuando mostramos una imagen, hacer previamente el análisis de esa imagen y luego, ¿verdad?, el análisis de las preguntas asociadas. Y dónde específicamente ellos observan esto, para que sean preguntas más, o sea, para que sean respuestas más bien objetivas de lo que él está buscando, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ya. Vamos entonces a llegar al momento de cierre. Recuerden que esta jornada ha sido una jornada breve también en honor del tiempo, porque lo hemos querido dividir así para que la próxima semana tengamos una jornada más bien práctica, aplicando todo lo que hemos trabajado hoy día. Entonces, los voy a invitar a que puedan responder la siguiente pregunta. ¿Con qué preguntas te vas luego de la jornada? Ya, lo que nos interesa es saber si a partir de lo que hemos trabajado han surgido nuevas preguntas, han surgido nuevas inquietudes. Para responder vamos a utilizar la plataforma Jamboard, ¿verdad? Que ya la conocemos, o la mayoría ya la conoce, y van a colocar en su nota adhesiva esa pregunta. ¿Qué preguntas han surgido a partir de esta charla o esta jornada que hemos realizado? Va a quedar en el link ahora del chat, ¿verdad? El link del Jamboard, para que puedan ir contestando y podamos ir leyendo las preguntas que van registrando ustedes. Si pueden registrar, por favor, el link del Jamboard en el chat, por favor. Ya está en el chat. Ya, perfecto. Entonces los invito a que a partir del chat podamos irnos al link del Jamboard y podamos ir registrando las preguntas que han surgido en esta jornada. Bueno, perfecto. Si quieren mencionar algunas apreciaciones, no hay ningún problema. ¿Cómo aplico los niveles de pensamiento en mi clase? ¿Perfecto? Generalmente vamos a ir respondiendo también algunas de las preguntas que van a ir surgiendo. Bueno, ahí menciona cómo aplico los niveles de pensamiento en mi clase. ¿Alguien podría colaborarnos con esta respuesta? ¿Cómo se podrían aplicar si es que alguien los ha ido aplicando? Profesores, dejo abierta la palabra también para que puedan opinar. Cuando hablamos de los niveles de pensamiento, principalmente pensando, por ejemplo, en esta taxonomía, lo que debemos hacer de alguna manera los podemos aplicar en el discurso de nuestro objetivo o nuestra meta de aprendizaje. Ahí en la descripción que realizamos, por ejemplo, cuando realizamos actividades mencionamos la meta, porque el nivel de pensamiento lo que hace es indicar la tarea que vamos a realizar o que tiene que realizar el estudiante. Si queremos que evalúe, si queremos que de alguna manera realice un proceso de análisis, ¿verdad? Y ahí yo lo declaro, lo puedo explicitar prácticamente, ¿ya? Entonces, analice, ¿verdad?, el siguiente texto, o de alguna manera un poco más implícita, a partir de cómo estaba, por ejemplo, mencionada ahí. Compare, contraste, ¿verdad? Si queremos que analice, si quiere que evalúe, emita un juicio a partir de... Entonces, en la declaración de la meta puede estar presente en los niveles de pensamiento, en la declaración de las actividades está presente el nivel de pensamiento, y también está presente en la medida que yo eso mismo lo voy, por ejemplo, trabajando en las evaluaciones, está el nivel de pensamiento. Pero los niveles de pensamiento tienen que estar en estrecha comunión, por así decirlo, con lo que yo hice en la clase, con lo que voy a evaluar. Eso es súper importante, ¿ya? Dice acá, ¿qué nos recomiendan para comenzar a trabajar el desarrollo del pensamiento crítico mediante grupos de trabajo o toda el aula? Yo creo que es importante ir tomando en conciencia, ay, se borró,
tomando conciencia de alguna manera, ¿cómo podemos ir abordando esto? A través de las preguntas que le estábamos realizando nosotros. Primero, identificar qué nivel de pensamiento quiero abordar. Cuando hablamos de, por ejemplo, de analizar, evaluar y crear, están contenidas en sí mismas los niveles inferiores. No es que yo tengo que ir a lo mejor en forma progresiva con recordar, comprender, ¿verdad? Y de aplicar y luego me voy a las superiores. No, yo puedo trabajar, ¿verdad? O sea, los estudiantes saben qué elementos conlleva, qué es lo que es recordar, qué es lo que es comprender, pero lo ideal es que cuando hablo de analizar, explicar muy bien a qué nos referimos con analizar, que comprendan el concepto propiamente tal y que se refiere a ese nivel, pero también es importante ver cómo lo vamos a ir aplicando en el aula en este caso, ¿ya? Que sea más bien de forma muy concreta. Dice, ¿cuánto tiempo disponer por nivel? Es que no hay un tiempo determinado. Lo importante, o sea, el tiempo lo determina más bien cuán bien esté el estudiante o el curso apropiado de eso. ¿Ya? Eso más que tiempo así exacto como una receta, no. Lo importante es ver de alguna manera si el curso logró apropiarse de eso. ¿En qué momentos de la clase puede estar realizado eso? Bueno, pues puede estar realizado en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, ¿ya? En todas las instancias. En el inicio con la meta de aprendizaje, que es de claro, en el desarrollo, por cierto, porque ahí lo vamos a trabajar e intencionar, y en el cierre para ver la comprobación de la meta, para ver si los niveles de pensamiento fueron logrados o no, ¿ya? ¿Cómo hago preguntas para los componentes del pensar? Por ejemplo, se pueden elegir algún tipo de preguntas, no necesariamente tienen que abarcarla todas. Por ejemplo, yo se le mencionaba, ¿verdad?, aquello que tiene que ver con los juicios y prejuicios, con muchos otros elementos, y a partir de eso voy indagando y voy realizando preguntas mucho más concretas. No sé si quieres complementar, Jocelyn, esa parte. Bueno, de todas formas, esto lo vamos a estar trabajando en el taller de forma aplicada, pero claro, íbamos a entregar también algunas orientaciones, algunos ejemplos de preguntas asociadas a cada uno de estos componentes, para que tengan una base, y la idea es que ustedes también ahí vayan formulando nuevas preguntas que vayan enriqueciendo también este material. Por eso no me quiero adelantar, porque de alguna forma lo vamos a estar viendo, para que le demos el tiempo necesario. Sí quiero responder a la pregunta donde dicen qué nos recomiendan para comenzar a trabajar el desarrollo del pensamiento crítico mediante grupo de trabajo o a todo el aula. Bueno, la literatura nos habla del pensamiento visible. La idea del pensamiento visible es poder, ¿cierto?, valga la redundancia, visibilizar los procesos, ¿cierto?, que son a veces tan inmateriales del pensar, poder mostrarlos. Entonces lo interesante ahí, por ejemplo, es que el punto de vista de Juanito luego se va comparando con los otros puntos de vista, entonces se van agrandando las perspectivas. Por lo tanto, sí o sí las dinámicas de aula o de grupo hacen mucho más interesante y más enriquecedor alguna actividad que está asociada al pensar, ¿ya? Ahí tienen que ir evaluando en relación a la dinámica del curso, si es mejor partir con grupos pequeños y luego hacer un plenario en grande, o bien si alguna actividad permite que todo el aula, ¿cierto?, esté entregando su aporte y eso lo vayan haciendo visible, por ejemplo, a través de un tablero. ¿Ya? ¿Cómo es lo que hacemos acá? Claro. Lo importante es, yo siempre digo que cuando queremos hacer transformaciones de tipo pedagógica, es fundamental que la comunidad, porque alguien lo preguntaba, la comunidad se pueda poner de acuerdo, ¿ya? Porque este es un trabajo súper interdisciplinario, ¿ya? Porque de alguna manera pasa muy frecuentemente, a ustedes les debe ocurrir que de repente a veces uno llega con estas innovaciones, pero si el colegio no decide sumarse al desarrollo de las habilidades, que como ya mencionábamos, o sea, está declarado en las bases curriculares de tercero y cuarto medio, y además está declarado en los estándares y en el marco para la buena enseñanza. O sea, no es como a buena voluntad. Hoy en día se nos está exigiendo que trabajemos con las habilidades del siglo XXI. Eso es lo que está, ¿verdad? Esa es la solicitud que se está pidiendo desde, por lo menos, el Ministerio de Educación. Por tanto, de alguna manera, debemos incorporarlo. Muchas veces se piensa, estamos más o menos justo en la hora, muchas veces se piensa principalmente que por ejemplo, en los cursos más pequeños, en básica, por ejemplo, si hay alguien que trabaja en básica, no debiese trabajarse estos niveles porque ¿cómo lo voy a realizar? Bueno, podemos partir de formas de los niveles más inferiores y avanzando a los niveles superiores, pero insisto, uno puede trabajar en análisis con niños de básica, ¿ya? O sea, yo lo he trabajado, he acompañado a docentes que así lo han hecho,
¿ya? Muchas de las preguntas que ahí han mencionado, quizás no las vamos a alcanzar a responder en este momento, pero sí vamos a llegar con todas sus respuestas la próxima semana, ¿ya? En honor al tiempo, mis queridos profesores. Para finalizar esta actividad, vamos a invitarlos, por tanto, a que puedan contestar una pequeña encuesta, que es la encuesta de satisfacción. Ahí para algunos que puedan mirarla a través del código QR, o si no, ahí se ha dejado en el chat el link para poder contestar esta encuesta. No les tomará más de unos minutitos. Una vez que hayan contestado, nos avisan porque vamos a después a tomar la foto final. Ahí, como están viendo, se está proyectando las referencias bibliográficas de donde se ha levantado la información que hemos utilizado para desarrollar esta presentación, ¿ya? Como les decía anteriormente, toda esta información va a estar próximamente en el sitio de Google Site, ¿verdad? Y además está nuestro contacto, donde ustedes podrán escribirnos si tienen alguna consulta o duda, ¿ya? Durante esta semana, esta es nuestra primera jornada de capacitación, mañana continuamos y el jueves también. Entonces, a partir del jueves o el viernes vamos a subir ya el material para que lo puedan visualizar o se los mandaremos a sus respectivos correos. Y recordar algo fundamental, que nos vemos, este grupo, por lo menos nos vemos el próximo martes 3 de mayo a las 5 de la tarde para aplicar lo que hemos estado trabajando. Este taller es súper importante, ¿por qué? Porque de alguna manera es la introducción de lo que ustedes van a tener que realizar con el desafío docente. Cuando la profesora preguntaba al inicio del taller, ¿verdad? Este es el taller principal para que ustedes puedan desarrollar en grupo, ¿verdad? El desafío docente que va a quedar posteriormente para ustedes. ¿Nos avisas cómo van con la encuesta? Si han podido responder. Pueden ir levantando la manito para ir más o menos sondeando quienes han terminado. Listo, Yani, perfecto. Vamos a esperar a los otros a que avancen un poquito más. Les agradecemos desde ya que se hayan conectado, que hayan participado en esta primera jornada, ¿verdad? Perfecto, Giselle ha terminado. ¿Estamos ok? ¿Sí? Gio, disculpen, pero es que se largó con Tuti. ¿Pudieron todos contestar la encuesta de satisfacción? Recuerden hacer algún gesto o mencionar la viva voz, sí, la manito, para poder identificar si ya pudieron entrar o si han tenido alguna dificultad para ello. Gracias, así puedo ver.
Bueno, tal parece que la mayoría de los asistentes ya respondieron la encuesta y bueno, en virtud del tiempo pasó justo una hora del inicio de la jornada, así que como les dijimos al comienzo, les vamos a pedir a todos los asistentes que puedan encender su cámara un ratito para poder tomar una foto final de esta instancia, de esta primera jornada de pensamiento teórico del programa PASE. Así que vamos a esperar un poquito que enciendan sus cámaras, pongan su mejor cara, Perfecto. una sonrisa. Falta Giselle, Javiera, Aida y coordinador TP. No sé quién será coordinador TP. Es Luis, Ah, es mi Luis. profesor acompañado. Ya. ¿Estarán por ahí para que puedan encender su cámara o tomamos la foto simplemente? ¿Qué dicen? Luis, Javiera, ¿están por ahí? Al parecer no. Mientras tanto, Ahí. no pueden encender la cámara. Ah, Ya, perfecto. perfecto. Entonces estamos. No se preocupe, Luis, Ok. no hay problema. Bueno, a la cuenta de 3, entonces. Sí, que se vaya el la foto. mensaje, ahí listo. Ya. Entonces, a la cuenta de 3. 3, 2, 1. Sonríen. Listo. Y otra. A la cuenta de 3 nuevamente. 3, 2, 1. Sonrían. Listo, perfecto, muchas gracias. Esa fue la foto final y el último registro de la jornada. Junto con agradecer su participación y su asistencia, ¿verdad? Nos despedimos agradeciéndoles nuevamente por haber estado acá y dejarlos invitados para la próxima semana, como decía Carolina, al taller aplicado. Los mismos que asistieron el día de hoy participarán de un taller aplicado donde se hará un aterrizaje de esta jornada teórica, ¿cierto? Con actividades prácticas para luego terminar con la entrega del desafío docente. Así que nos despedimos por ahora. Muchas gracias por su asistencia y que estén muy bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, Chao, chao. que estén muy bien. Chao, que estén bien.